Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, los saludo a todos en esta noche, en el nombre de nuestro Dios. Y como dijo nuestro hermano, está haciendo frío, ¿cierto? Pero gracias a Dios, porque haga frío o haga calor, venimos a buscar la presencia de nuestro Dios. Pueden estar cómodos, mis hermanos, y bueno, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Ya lo dijo nuestro hermano Orlando, este mes estamos hablando de la palabra, de lo que es la palabra del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, yo me doy cuenta que la palabra del Señor es muy poderosa, muy eficaz, que cumple su propósito. Porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas denominaciones que no tienen como la revelación de la palabra del Señor, pero aún así el Señor cumple el propósito de su palabra, ¿cierto? Porque muchos o algunos de los que quizás estamos en este lugar, alguna vez estuvimos en una iglesia de esa, ¿cierto? O ustedes siempre han estado en la Pentecostal. Algunos sí, ¿cierto? Pero otros no. Vean que yo recuerdo que cuando nosotros éramos, no sé si unos niños, yo creo que tal vez unos niños con mis hermanas y yo, mi mamá nos mandaba por allá a una iglesia que la verdad no me acuerdo cuál es el nombre, pero nosotros íbamos porque a veces allá como que daban pan, ¿cierto? Daban como pan de aguapanela. Entonces nosotros íbamos, ¿cierto? No sé si nos mandaban a culto o a desayunar, pero allá llegábamos, ¿cierto? A veces daban por ahí ropa y nosotros pues aprovechábamos, y cualquier ropa que veíamos como de la talla de nosotros o un poquito más grande, aprovechábamos y la llevábamos para la casa. Pero vean, hermanos, que aún así, siendo niños en esa inocencia, nosotros no íbamos por buscar del Señor, íbamos quizás por buscar una guapanera y un pan o una ropita por ahí de segunda. Pero por medio de eso el Señor va tratando con uno y tal vez algunos de ustedes es un resultado de lo mismo. Entonces, de esta manera yo me doy cuenta que la palabra del Señor es muy viva y eficaz, como lo dice su palabra, porque estas personas muchas veces no predican la palabra del Señor como es, digámoslo de esta manera. Algunos como que acomodan la Biblia a su manera de vivir, ¿cierto? Otros que no usan quizás la Biblia, la versión que nosotros usamos, que es como una de las más conocidas, la Reina Valera 1960, sino que como que mandan a hacer su propia Biblia para predicar su propio evangelio y vivir a su propia manera. Entonces acomodan la Biblia a su manera de vivir, pero nosotros nos hemos acomodado a como dice la Biblia, ¿cierto? El Señor nos ha ido moldeando, pero ellos tienen como su parte. Si me ayuda a buscar, Carlitos, Apocalipsis 22, 18 y 19. Ellos tienen su parte también por hacer esto, porque quizás ellos lo hacen tratando de no sé, como de llamar la atención o que la Biblia no les quede como tan pesada, pero ¿qué dice la Biblia? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno ni adhiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo prefiero acomodarme a la Biblia, mi hermano, acomodarme a lo que dice la palabra del Señor, y no que mi nombre vaya a ser borrado del libro de la vida. Porque ¿qué ganaríamos nosotros si pasamos una vida acomodada, tranquila, de cierta manera en este mundo, pero cuando vayamos a vivir la eternidad con el Señor, que diga, bueno, su nombre no está escrito? Usted no puede entrar a ese gran cielo donde vamos a estar con el Señor, a esa ciudad que el Señor tiene preparada con nosotros, para esas bodas del Cordero y a pasar la eternidad con el Señor. Estas personas, pues dice la Biblia, que ya tienen su parte.
Entonces, mis hermanos, gracias a Dios que el Señor nos reveló su palabra, ¿cierto? Porque esto también es por revelación. Quizás este evangelio no lo entiende todo el mundo y muchos quisieran de pronto buscar del Señor, pero muchas veces no pueden, muchas veces sienten como algún impedimento en sus vidas que no los deja avanzar. Y bueno, pues mirando la palabra del Señor a nosotros, el Señor como que de cierta manera como que nos dibuja la palabra del Señor para que nosotros podamos entender. Si usted se da cuenta en la Biblia, la palabra del Señor, Él nos la muestra como la semilla. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Han leído la parábola del sembrador? Él nos muestra su palabra como la semilla, porque antes de haber las grandes ciudades, todas las cosas, todos los alimentos vienen del campo, y muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos estado quizás en una finca sembrando café, sembrando yuca, sembrando papa, sembrando que la arveja, que el frijol, y de cierta manera usted entiende lo que es sembrar una semilla, sabe lo que es que una semilla crezca, que dé fruto, pero también sabe que una semilla no siempre da fruto. Hay veces viene un calor tremendo que no deja que la semilla dé fruto, que la matica quema la mata, o cuando hacen heladas también, esa plantica como que no cumple su propósito. Entonces el Señor nos da como esa semejanza de que esta palabra es la semilla y que usted y yo somos el terreno. Entonces, de ahí a que usted y yo tenemos que disponernos para recibir la palabra del Señor, porque si nosotros rechazamos la palabra de Dios, va a ser cuando esa semilla se siembra en piedra, ¿cierto? Que simplemente cae ahí y rebota. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros seamos oidores y hacedores de su palabra, para que esa palabra cumpla en nosotros un buen efecto. La palabra del Señor también la compara como fuego, la compara como una lámpara, la compara como miel, la compara como un pan, como leche, como luz. Y bueno, todas esas cosas las hace el Señor tratando de que nosotros podamos entender su palabra más claramente. Pues les daba yo el ejemplo del pan, ¿cierto? Porque nosotros vamos a veces buscando pan como material, pero dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces ahí uno quizás va buscando algo, pero Él dice que es mejor vivir de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Y yo creo que usted y yo hemos a veces disfrutado de un pan del que más nos gusta. Puede ser ese pan que está recién salido allá en la panadería, pan caliente con queso de coco. Yo no sé a usted cuál más le gustará, pero yo creo que por más rico que sea el pan y por más llenos que nosotros quedemos, al otro día tenemos hambre otra vez, ¿cierto? Y qué bueno que usted cada vez que venga a este lugar, hermano, se disponga a recibir del Señor. Diga: Señor, yo tengo hambre de su palabra, quiero que me enseñe, quiero que me alimente, porque nosotros venimos a culto, pero aquí es como una horita, hora y media, 2 horas, y de ahí para allá vamos quizás a trabajar, a batallar una vida espiritual, y necesitamos estar fortalecidos, que nuestro espíritu esté fortalecido para poder resistir tantas cosas que pueden venir a nuestras vidas. Dice el Señor que Él mismo es la palabra hecha carne, porque si vemos, dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice la Biblia que su palabra es vida, que su palabra es verdad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender que al estar en este lugar fue porque el Señor, por medio de una predicación, reveló su evangelio y reveló su verdad para que nosotros podamos estar en este lugar. Y dice la Biblia en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán,
pero su palabra no pasará, ¿cierto? Nosotros no la sabemos, ¿cierto? Muchas veces de memoria. Y qué bueno saber que, como dice también 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted y yo no nos acostumbremos tanto a quizás a escuchar y a escuchar y a escuchar y pensar que el culto acá, a veces el que viene a predicar, mi hermano, que si usted ha estado acá predicando se da cuenta que uno lo hace con mucho temor delante del Señor, que uno no puede pasar acá de cualquier manera, que uno pide la dirección de Dios para que el Señor hable cuando uno está acá, que hable al que está allá sentado, pero también cuando uno está allá sentado uno le dice: Señor, hábleme, ¿cierto? Nosotros hacemos como la oración para que el Señor use al que se para acá, pero también para que le hable al que queda allá. Y al ver que nosotros venimos aproximadamente acá como unos 25 servicios al mes, entonces son tantas oraciones que se hacen como muy repetitivas, pero qué bueno que nosotros de verdad, yo a veces le digo: Señor, cuando estamos orando por el predicador, yo digo: Señor, hábleme a mi vida. Y a veces le digo: Señor, pero en serio, de verdad, hábleme, que necesito oír su voz. Porque muchas veces uno no quiere de pronto escuchar una voz humana, sino que uno quiere escuchar directamente la voz de Dios. Y vea que Dios sí habla, mis hermanos. Uno está ahí sentado cuando el predicador dice una palabra y uno dice: uy, el Señor me habló. El Señor como que, bueno, esa palabra era para mí. Y qué bueno saber que nosotros aquí en este lugar nos fortalecemos cada día más en la presencia del Señor y en su palabra. Quiero que nos leamos Hebreos 4:12. Este versículo que quizás está como muy leído, muy trillado, fue el que le llevó nuestro hermano Orlando al principio. Pero yo quiero que hagamos énfasis en una parte de este versículo donde dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿En cuántas partes se puede partir su espíritu, hermano? O su alma. ¿Quién da más? Yo estaba meditando en esto y yo digo: pero si un espíritu es como el viento, ¿cómo va a hacer uno para partir el viento? Para partirlo por la mitad, en 2 pedazos, en 3 pedazos. Y me doy cuenta que la palabra del Señor es tan fuerte en nosotros, que muchas veces nuestro espíritu se siente quebrantado, ¿cierto? Muchas veces nosotros salimos diferentes de este lugar, pero antes de salir de este lugar, aquí nos compungimos en la presencia del Señor, lloramos. Quizás muchas cosas pasan en este lugar, y es porque nosotros somos seres que tenemos emociones. Y yo quiero que usted medite en esta noche, de pronto ponga cuidado en las emociones que yo le voy a leer, y usted diga: ¿qué necesitaré yo que el Señor cambie en mi vida, o que quiebre en mi vida, o que penetre en mi vida por medio de su palabra? ¿Será el amor, la alegría, la sorpresa, la tristeza, el enojo, el miedo, el cariño, lo contento, la extrañeza, el pesar, el disgusto, el temor, agrado, diversión, perplejidad, culpa, coraje, susto, ternura, encanto, curiosidad, nostalgia, furia, angustia, interés, ánimo, asombro, melancolía, ferocidad, pánico, admiración, felicidad, sobresalto, depresión, rencor, terror,
sensualidad, gozo, conmoción, duelo, celos, ansiedad, afecto, dicha, incredulidad, asco, hastío, desagrado, deseo, satisfacción, estupor, adversión, rechazo, apatía, orgullo. Si usted se da cuenta, tenemos demasiadas emociones en nuestras vidas, mis hermanos. Y de ahí que dicen que el alma de nosotros son nuestras emociones. Y ahí podemos entender cuando dice que la palabra del Señor penetra hasta allá, como hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, cuando el Señor llega a sus emociones, quizás tiene que bajarle el orgullo, tiene que mirar qué hace usted con tantas emociones que tiene, que muchas veces no las enfocamos hacia el Señor, sino que muchas veces esas emociones nos alejan del Señor. Entonces es ahí cuando nosotros necesitamos que esa palabra penetre en nuestras vidas. Necesitamos que esa palabra nos haga quizás muchas veces llorar, que nos haga reflexionar, que nos haga bajar la cabeza, porque delante del Señor estamos desnudos, dice su palabra, estamos expuestos y somos transparentes delante del Señor, de tal manera que el Señor nos conoce absolutamente todo. Entonces, su palabra necesita hacer un efecto poderoso en nuestras vidas. Su palabra necesita que ese efecto que nosotros a veces no queremos dejar que se haga, porque muchas veces no queremos cambiar nuestro propio camino, nuestro propio parecer, y hay veces pensamos que el Señor no se da cuenta. Pero vea, mi hermano, que en la Biblia encontramos una historia de una pareja, un hombre y una mujer. Yo miraba y pues la Biblia no relata mucho si tenían hijos o no, pero yo puedo ver cómo era un hombre y una mujer, un matrimonio, un hogar que se destruyeron por una mala decisión. Dice la Biblia de un hombre que se llamó Ananías. Ellos tenían, dice la Biblia, una heredad, supongamos que tenían una finca. Y bueno, ellos se pusieron de acuerdo para vender esa finca y dar, lo que les dieran por esto a los pies del Señor, para ponerlo a la obra del Señor. Y dice la Biblia que, digamos que ellos vendieron su finca en 50 millones de pesos al precio de hoy, digámoslo de esta manera, aunque en el tiempo de antes dice la Biblia que se pagaban con denarios, dracmas, con blancas y con otras monedas, pero como para que nosotros podamos entender, digamos que la vendieron en 50 millones y trajeron la plata a los apóstoles. Pero entonces Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para quizás no entregar los 50 millones, sino entregar 30. Y dice la Biblia que cuando Ananías llegó ahí a los pies de los apóstoles y trajo esos 30 millones, dijo Pedro: ¿por qué han intentado engañar al Espíritu Santo de Dios? Porque ellos no tenían quizás la necesidad de vender su finca, era de ellos, pero ellos dispusieron eso, venderlo y entregarlo. Pero si lo hubieran vendido y hubieran cogido esos 50 millones para ellos, si no hubieran propuesto entregarlo, no pasaba nada. Pero como ellos propusieron que iban a hacer eso y quisieron engañar a los apóstoles, pero estos apóstoles fueron hombres que andaron con el Señor Jesucristo, que pues estaban llenos del Espíritu Santo del Señor, y el Señor da discernimiento a los hombres de Dios, da discernimiento para cuando hay cosas como que no están marchando muy bien, el Señor da ese discernimiento. Entonces Pedro dijo: ¿por qué quiso engañar al Espíritu Santo? Entonces vemos que este hombre, dice la Biblia, que cayó muerto en ese instante. Y también dice la Biblia porque se dejaron llenar quizás de las cosas que les dijo Satanás. Y yo me doy cuenta, hermanos, que en la sociedad en que nosotros vivimos hay muchos
muchos mensajes que llegan a nuestras vidas, hay situaciones que quizás quieren llegar a su mente, a sus hijos, a su familia, cosas que vienen de parte del enemigo para querer destruirle. Y dice la Biblia que después, como unas 3 horas más tarde, llegó su esposa, Zafira. Entonces vino con el mismo cuento y él le preguntó que en cuánto habían vendido la finca. Y ella dijo, no, en 30 millones. Entonces dice la Biblia que así como cayó muerto él, cayó muerta ella también por querer engañar al Señor. Y yo puedo reflexionar en este pasaje bíblico de que nosotros no podemos engañar a Dios, de que nosotros al Señor no lo podemos burlar, y si nosotros intentamos hacer eso delante de Dios, quizás no vamos a morir nosotros como murieron ellos, pero sí vamos a quizás a ir muriendo espiritualmente. Quizás nuestra vida espiritual, nuestra moral, nuestra conciencia, nuestra vida cristiana se puede ir muriendo por nosotros querer hacer cosas que al Señor no le agradan. No tenemos a veces necesidad de hacer cosas, así como Ananías y Zafira no tenían necesidad de vender su heredad, pero lo propusieron y aún así hicieron lo malo. Entonces, el Señor castiga muchas actitudes de nosotros, mis hermanos. El Señor le desagradan muchas cosas de las que nosotros hacemos, pero el estar en esta noche, en este lugar, escuchando la palabra del Señor, es una bendición para nosotros. Es una bendición porque nosotros acá podemos entender y caer en cuenta de que estamos haciendo algo malo, de que tenemos errores, de que somos seres humanos y que el Señor lo que quiere es perfeccionar nuestras vidas. El Señor siempre quiere que nosotros vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Pero creo que como usted y como yo muchas veces no aprendemos simplemente con las palabras, ¿cierto? Entonces, yo mirando como los símbolos de la palabra del Señor, hay una que dice que la palabra del Señor es como un martillo. Y puede ser que algún hermano, alguna hermana entienda la palabra, esa palabra que es como miel, que es como dulce, y la comprenda de cierta manera. Pero hay personas que son muy duras, quizás para recibir la palabra del Señor. Quizás personas que son muy tercas y la palabra del Señor tenga que ser como ese martillo que quebranta las piedras. Y cuando el Señor a veces nos habla fuerte, es como cuando los papás a uno ya le llama la atención, ¿cierto? Muchas veces le dicen a uno, haga tal cosa, haga tal cosa. Pero uno de jovencito, de niño, uno como que siempre se hacía loco. Pero cuando ya veía quizás a la mamá con la correa en la mano, que le hablaba bonito, ahí sí, cierto, ahí sí uno hacía caso. Y así yo creo que nos pasa a nosotros con el Señor. Yo recuerdo que mi papá muchas veces cuando yo estaba aprendiendo a manejar, uno de jovencito es como muy loco para todo, ¿sí? Entonces yo cogía el carro, teníamos un Renault 4, eso no andaba mucho, pero yo cogía ese carro y quería, mejor dicho, abrirle un pedazo en el hueco para que el acelerador bajara más y mejor dicho, yo andaba muy rápido en ese carro, bueno, a la velocidad que andaba el carrito, pero yo trataba como de andar rápido. Y mi papá me decía, ande despacio, es que tiene mucho afán, mire que se va a estrellar, cuidado. Entonces, bueno, en ese carro, gracias a Dios, no me estrellé por andar rápido, pero sí me estrellé una vez que me fueron los frenos ahí saliendo de la casa. Pero después conseguimos un carro, un Mazda 323. Ese carrito estaba más bueno. Entonces yo seguía con lo mismo, ¿no? Ese carro como estaba más bueno, eso andaba más rápido. Y una vez iba con unos familiares, íbamos a ir por la Caracas y yo hacía a toda, para aquí, para allá, a toda. Cuando fue a pasar un semáforo y delante mío había un taxi y el semáforo se puso en amarillo y yo aceleré y el taxi frenó. Entonces cuando yo aceleré, cogí mucha velocidad y cuando frené, ya el carro llevaba mucho impulso y ¡pum!, me estrellé por detrás al taxi. Eso mi abuelita resultó llorando por ahí del susto, mi tío le tocó pagar una parte del arreglo, a mi papá otra parte, y mejor dicho, eso me pasó, pero muchas veces eso le pasa a uno por terco, porque uno no hace caso.
porque uno, hasta que no le pasan las cosas de una manera desagradable y dolorosa, uno no aprende. Pero qué rico, hermanos, que ustedes en esta noche y que yo en esta noche aprendiéramos quizás del ejemplo que nos dio el Señor. Quizás dice la Biblia que el Señor fue tentado como hombre en todo, pero sin pecado, ¿cierto? Y nosotros como seres humanos vamos a ser tentados en todo. Y ojalá que usted y yo pudiéramos salir así en limpio como nuestro Dios, sin pecado, ¿cierto? Pero para eso tenemos que meternos en la presencia de Dios, para eso tenemos que buscar del Señor, para eso tenemos que leer la palabra del Señor, porque ahí su palabra nos enseña, su palabra nos corrige, su palabra hace que esas emociones que nosotros tenemos las llevemos a la presencia del Señor, quizás en santidad, en una buena comunión delante de Dios. Porque como les digo otra vez, delante de Dios somos simplemente un vidrio transparente donde se puede ver para el otro lado. Y la palabra del Señor también nos enseña que esta palabra es como un espejo. Si usted se da cuenta, usted se para en el espejo y puede ver si está mal peinado, si quizás tiene la cara sucia, si quizás uno de hombres ya tiene mucho bigote, mucha barba, ¿cierto? Entonces las hermanas dirán, uy, no, estoy como muy despeinada. Pero si usted no se para delante del espejo, puede ser que usted salió de su casa y mejor dicho, y se le olvidó que no se había peinado. A mí me ha pasado, una vez salí de la casa y se me olvidó que no me había peinado. Gracias a Dios en ese tiempo estaban como los peinados así como alborotados. Yo me hice como medio y no, eso no, mejor dicho, ahorita como hay gel ego para los que se peinan aunque no se peinen, dice por el lado propaganda. Entonces, pero la palabra del Señor es un espejo para nosotros, hermanos. Entonces cuando usted lee la palabra del Señor, usted dice, ay, yo estoy pasando por eso, mi vida está así, tengo que corregir esto. Y esta misma palabra es tan viva que es la misma voz del Señor. Si se da cuenta, las palabras que nosotros sacamos son quizás frases, son muchas, no sé cómo explicarlo, mi hermano, pero si nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, es porque Dios habla a través de la Biblia. Entonces, mis hermanos, esa es como la reflexión de parte de Dios para nuestras vidas, de que en su palabra podemos encontrar tantas cosas buenas para nosotros, y que si su palabra en esta noche nos quebranta y se mete hasta allá, hasta sus emociones, para tratar de repartir su alma y su espíritu, siéntese gozoso, porque el Señor está haciendo una obra especial en su vida y quiere que su vida mejore cada día más. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que nos metemos en pie y que le demos gracias al Señor, porque es mejor aprender de su palabra escuchándola y quizás no tener que vivir una mala experiencia. Démosle gracias al Señor porque su palabra aún es viva y eficaz para nuestras vidas. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te agradezco, Señor Jesús, porque tú nos enseñas cada día por medio de tu palabra, Jesús. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, Señor Jesucristo, nos ayude para poder, Señor Jesucristo, estar fortalecidos al salir de este lugar, que tu palabra se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Jesús, y que no seamos simplemente oidores, Señor Jesús, sino que podamos poner en práctica tu palabra para que limpies nuestra vida, para que tu palabra nos ayude a crecer cada día más, Señor Jesucristo. Gracias, Padre soberano, a tu nombre sea toda la gloria, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿A cuántos les habló el Señor en esta noche? Gloria a Dios. La palabra del Señor es un espejo. Yo creo que es la mejor forma de nosotros poder entenderla, de pararnos frente a esta maravillosa palabra y vernos
Gloria al Señor Jesús. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de escuchar este mensaje. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por habernos permitido estar en este lugar y que nos lleve a nuestros hogares a cada uno y que nos continúe bendiciendo y guardando en el transcurso de esta semana. Amén. Oremos al Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, mi Dios. Amado Dios del cielo, entendemos tu grandeza, tu poder y tu gloria, y te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por permitirnos estar aquí todos congregados en tu nombre, adorándote, glorificándote. Gracias por estos momentos maravillosos delante de tu presencia. Te pedimos, amado Dios, que nos bendigas a cada uno, que nos guardes de regreso a nuestros hogares, Dios. Bendice a cada uno de mis amados hermanos. Bendice los hogares, bendice los niños, jóvenes, adultos, ancianos, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, a todos los que creemos y confiamos en ti, amado Dios. Líbranos, Padre, bendícenos, ayúdanos en tu nombre santo. Gracias, amado Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.